Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el artículo 28 de las fracciones primera a la 13ª. Somos Pamela, Alejandra Castañeda, Alejandro Gutiérrez, Eduardo Valdivia, Héctor Escabriaza, Rodolfo Gómez Conde y Felipe González. Bueno, el artículo 28 habla de las deducciones autorizadas y de los requisitos que van a tener que cumplir para poder autorizarse las deducciones en este nuevo proyecto de ley de impuestos de la renta. La fracción primera habla de que las deducciones deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos y remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen los siguientes casos. Bueno, el artículo, como ya había dicho, tiene 8 incisos en los cuales se establecen diferentes casos y diferentes requisitos para casos concretos de los cuales se deben cumplir estos requisitos para que las deducciones se puedan autorizar. Por ejemplo, habla mucho de personas morales con fines no lucrativos, sociedades de asociaciones civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 278, a programas de escuela y empresa, y el SAT es el que va a publicar en el Diario Oficial de la Federación las instituciones y los requisitos que deben cumplir estas para poderse encuadrar, por así decirlo, en estos supuestos. Y en cuanto a los porcentajes, se establece que no va a poder excederse del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente para estos casos. Y cuando se trate de la federación, entidades federativas, municipios o sus organismos descentralizados, el monto deducible no va a poder exceder del 4% de la utilidad fiscal. Bueno, la fracción segunda nos habla que cuando la ley permite la deducción de inversiones, esta se proceda en los términos de la sección segunda que nos habla de que son deducciones autorizadas. Esta es una jurisprudencia que nos habla del IVA. Y dice que la ley del impuesto sobre la renta se utiliza tanto para el incremento como para la disminución de la proporción acreditable en las inversiones cuando estas alteran su destino habitual y resulte necesario un ajuste. La fracción tercera dice que deben estar amparadas con un comprobante fiscal y los pagos que excedan de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencias electrónicas o fondos de cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Cuando se trata de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos, terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior. Por ejemplo, cuando una persona va a una gasolinera, puede pedir el ticket para realizar después la factura y poderla hacer deducible. Luego, las facturas deben estar registradas debidamente en el registro de contabilidad y solo deberán ser válidas por una vez, no se podrán reutilizar. Volvemos al ejemplo de la gasolina. Para que sea deducible el pago de la gasolina, debe estar llevada a la contabilidad de la persona que lo adquirió. Bueno, la fracción quinta nos dice que se tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros. Los pagos a terceros son sueldos y salarios, pagos del extranjero, comisionistas, etc. En su caso, se recabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos en el extranjero, estos solo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 71 de esta ley. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo primero del título cuarto de esta ley se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación. O sea, esto es de los pagos que se le hagan a los contribuyentes, se le tendrán que hacer las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios. Sexta, que cuando los pagos cuya deducción se pretende realizar se hagan a contribuyentes que causan el impuesto de valor agregado, dichos impuestos se trasladen en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. En los casos que las disposiciones establezcan la obligación de adherir marbetes o precintos en los envases y recipientes
clientes que contengan los productos que se adquieran. La deducción a que se refiere la fracción segunda del artículo 29 de esta ley solo podrá efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete presente correspondiente. Los marbetes son signos distintivos fiscales y sanitarios que se le adhieren a los envases que contienen alcohol a no más de 5,000 mililitros y a las cajetillas de cigarros. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos se hayan invertido en los fines del negocio cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o funcionarios, o a sus socios o accionistas. Solo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados. En los préstamos de terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiese hecho a esto y expidan y entregue compromisos a quien haya otorgado el préstamo, los cuales podrán utilizarse como constancia de recibos si en alguna de estas operaciones no se estipulan intereses, no se procederá a la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. Estas tienen ciertas limitaciones que son: no rigen para las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y organizaciones auxiliares del crédito. La fracción 7 habla de que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes coordinados, que son las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con la actividad de autotransporte terrestre y personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios coordinados, estos solo se podrán deducir cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trata. Se entenderá como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo o en otros bienes que no son títulos de crédito. Bueno, las fracciones 9 y 10 le tocaban a nuestro compañero Eduardo Valdivia, pero como ya le explicó el profesor, está enfermo, entonces vamos a decirlas en su nombre. La primera habla un poco de lo que son los honorarios o gratificaciones a administradores, miembros de un consejo, comisarios, y cuándo estas van a poder ser deducibles. Tendrá que establecerse y determinarse cuál va a ser el monto total y si es a través de una percepción mensual o por su asistencia, y que satisfaga 3 distintos supuestos que van a ser que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario que tenga mayor jerarquía en esta sociedad. El segundo es que el importe total de este honorario o gratificación que se establezca no sea superior al monto de los sueldos o salarios anuales que se tengan devengados por el personal del contribuyente. Y la última es que no exceda el total del 10% del monto de las deducciones que vaya a tener este ejercicio fiscal. Y la fracción décima habla sobre lo que es transferencia de tecnología o asistencia técnica, o en el caso de regalías, que es que se debe de comprobar ante las autoridades fiscales que quien vaya a proporcionar el conocimiento en específico o los elementos técnicos se preste de forma directa y no a través de un tercero, excepto en los casos en los que los pagos se hagan a residentes de México y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero que esté autorizado, y que esto no consista en una simple posibilidad de obtenerlo, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo. La parte que me toca a mí, que es la fracción 11ª, habla sobre los gastos de previsión social. Estos gastos de previsión social, básicamente, de lo que habla es que van a tener que ser generales. ¿Qué significa esto? Que teniendo a tu grupo de sindicalizados o no sindicalizados, tienes que al grupo en específico darle el mismo tratamiento. No importa si a los sindicalizados y no sindicalizados tienen distintas prestaciones o cantidades, pero el grupo en específico debe de tener la misma cantidad, sean sindicalizados o no sindicalizados. Cuando se intente dar por vales de despensa estos gastos de previsión social, debe de ser para su deducción a través de un monedero autorizado por el SAT. Cuando se trate de pagos de primas de seguro,
o establecidos en fianza, deben de estar establecido la obligación de contratarlos en una ley en específico, o la misma ley, esta propuesta por el ISR, debe de tenerlos como deducibles. Y en los casos de que los seguros que tengan por objeto otorgar los beneficios para los trabajadores, no va a haber ningún problema para que sea deducible, pero cuando el fin es que haya un resarcimiento para el contribuyente, sí debe de tener, por ejemplo, debe de establecerse, estar de acuerdo a un plan que establezca el procedimiento y los montos a seguir para la prestación y satisfacer los plazos y requisitos que se fijen en las mismas determinaciones de carácter general. Bueno, y la fracción 13 nos habla de que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos por el contribuyente correspondan a los de mercado y que cuando excedan el precio del mercado no sea deducible el excedente. Esto quiere decir que tiene que ir de acuerdo al hacer que ya está marcado la lista de precios que ya se tiene. Cuando sea un precio mayor, no podrá deducirse de impuestos. Bueno, y gracias por su atención. Esto fue todo.